Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este foro informativo titulado Sanando Corazones, Reparar o Repetir. Terapia psicológica y grupos de apoyo para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. Mi nombre es Karina Ugalde, soy encargada de la política de vinculación y atención integral para la mujer de aquí del Consulado General de México en Los Ángeles, del Departamento de Protección. Y bueno, pues este evento lo estamos llevando a cabo en el marco de la campaña de concientización y protección consular preventiva con motivo del mes de concientización de la violencia doméstica aquí en Estados Unidos. Nuestra campaña se titula Transitando del miedo al amor propio, informar, educar y empoderar para prevenir y sanar la violencia doméstica. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de contar con nuestros aliados, diversas agencias aliadas del consulado desde hace varios años que nos apoyan a brindar esta asistencia integral para las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y que son especialistas en el tema de recuperación del trauma, terapia psicológica individual y grupal, y que brindan y ofrecen también otros servicios y recursos a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. Así que bueno, a continuación me dispongo a presentarles a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues en primer lugar les presento a Rocío Hartigan. Ella es psicoterapeuta de la organización Casa de la Familia, que es una organización que opera el grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, que se llama Amor sin Violencia. Es un grupo que ha funcionado por años y tenemos también esta alianza desde hace varios años con la organización Casa de la Familia. Así que bienvenida, Rocío, muchas gracias por estar aquí. Muchas También gracias. nos acompaña, gracias, Rocío. También nos acompaña el doctor José Corena. Él es psicoterapeuta especialista en recuperación de trauma y violencia doméstica en el Centro de Bienestar Familiar. Gracias por acompañarnos, doctor José Sí, Corena. gracias por la invitación. Un placer, muchas gracias. También nos acompaña la doctora Amanda Banda. Ella es directora y fundadora de la organización Familias Unidas Counseling Center, que ofrece, entre otros servicios, terapia psicológica individual y también grupos de apoyo, como son clases de violencia doméstica y también clases del manejo de la ira. Así que bienvenida, Amanda. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto. Gracias. También nos complace con su presencia José García López. Él es instructor de violencia doméstica, instructor de crianza amorosa y facilitador de grupos de apoyo, fundador y facilitador del grupo de apoyo para hombres sobrevivientes de violencia doméstica, titulado Hombres con Propósito. Bienvenido, José. Gracias por acompañarnos. Gracias, Karina. Y bueno, también nos complace con su presencia el día de hoy, Marva Reyes. Ella es instructora de crianza amorosa y también fundadora de la organización Padres Apoyando Juntos Logramos Más. Y déjenme les platico que es la coordinadora del grupo de las clases para padres que opera aquí el consulado desde hace años. Y bueno, también tenemos esta alianza ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, ella ofrece este grupo de clases para padres que generalmente de estas clases para padres pues suelen ser padres que han experimentado pues violencia doméstica, ¿verdad? Entonces ella enseña a través de estas clases cómo ejercer una crianza amorosa y crear relaciones sanas. Así que bienvenida, Marva, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karina. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, queremos compartir con la comunidad cuál es el objetivo, qué fue lo que nos trajo aquí el día de hoy para llevar a cabo este foro informativo en el marco de esta campaña de concientización. Y justamente el objetivo es informar a la comunidad latina en general y a la comunidad mexicana en particular sobre cómo funcionan los procesos de psicoterapia individual y grupal con el fin de desestigmatizar
el acudir a terapia psicológica. Sabemos que muchas veces para las víctimas y sobrevivientes y en general en la comunidad como que de repente hay mucho estigma en torno al acudir a terapia. Entonces queremos desestigmatizar esa situación y concientizar sobre la importancia de iniciar su proceso de recuperación psicoemocional para sanar el trauma y romper con patrones de comportamiento y de relaciones dañinas que provocan la repetición del ciclo de la violencia doméstica. Así que, bueno, dicho esto, quisiéramos comenzar este foro informativo con la presentación de cada una de las agencias que nos acompañan el día de hoy, para que todas las personas que nos estén acompañando a través de este Facebook Live puedan conocer un poquito más de información acerca de qué servicios son los que ofrecen sus agencias. Así que bueno, la primera pregunta con la que vamos a abrir este foro informativo es: ¿cuál es la misión y la labor que realiza su agencia? ¿Y qué servicios ofrecen para las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica? Así que vamos a comenzar con Rocío de Casa de la Familia. Adelante, Rocío. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros en Casa de la Familia tenemos la labor de proveer servicios de psicoterapia, principalmente a los sobrevivientes de violencia, ¿verdad? Puede ser sobrevivientes de violencia doméstica, sobrevivientes de crimen, abuso sexual, abuso infantil. Las modalidades en las que ofrecemos la terapia puede ser familiar, individual, y también tenemos grupos de apoyo. Nos especializamos en el tratamiento de estrés postraumático, ansiedad, depresión, duelo, entre otros temas. Y también atendemos crisis o procesos de terapia a largo plazo. Trabajamos de la mano con otras agencias del condado y del estado, con el Departamento de Policía de Los Ángeles, y también tenemos defensores de víctimas y les damos algunos recursos familiares también. Actualmente nosotros tenemos 3 ubicaciones, 2 en el condado de Orange y 1 en Los Ángeles. Excelente. Muchísimas gracias, Rocío, por esta información sobre los servicios que ofrece Casa de la Familia. Vamos ahora con el doctor José Corena del Centro de Bienestar Familiar. Adelante, doctor José Corena. Sí, gracias por la invitación. Tengo más de 20 años en práctica como terapeuta y psicólogo, y en este tiempo hemos ido aprendiendo y desarrollando programas, intervenciones que son efectivas precisamente para la gente hispana, ¿verdad? Para nuestra gente que muchas veces no tiene los recursos, ¿verdad? No tiene la forma, no tiene el lenguaje para recibir servicios que necesitan. Así que durante este tiempo tenemos especialidad en lo que es procesar, sanar de los traumas. Usamos intervenciones que son establecidas por medio de... Hay uno especialmente que se llama EMDR, que es un tratamiento bien avanzado y bien efectivo para las personas que tienen muchos síntomas. Igual como la otra agencia, lo hacemos individual, en familia, en grupos. También hemos podido ayudar a muchísima gente con el proceso de visa U, de las VAWAs, provisional waivers, asylums. Mucho trabajo en lo que es con el proceso de migración. Entonces también tenemos un enfoque en lo que le llamamos prevención, trabajando con niños y adolescentes para que estos niños no se conviertan en víctimas o en agresores. Tratamos la manera de entender, de identificar y ayudar a estos niños para que poder tratar de evitar, ¿verdad? De que ellos también se conviertan en víctimas o agresores. En este proceso tenemos terapeutas, psicólogos, estudiantes que están también recibiendo sus licencias, y tratamos la manera de poder dar los servicios a todas las personas que vienen a nuestra agencia, dependiendo de cuál sea el estado económico o seguro. Tratamos la manera de ayudar pues, a todas las personas con el Departamento de Protección de Niños, con las cortes, con el programa de víctimas de crimen. Como somos un grupo grande de proveedores, tratamos la manera de buscar cómo y quién puede proveer los servicios.
perdió audio. Gracias. Excelente, doctor José Corena. Gracias por esta información que nos comparte acerca de los servicios que ofrece el Centro de Bienestar Familiar y este punto tan importante que es trabajar la prevención con los niños y adolescentes. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con la doctora Amanda Banda de Familias Unidas Counseling Center. Adelante, Amanda, por favor. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de estar aquí. Familias Unidas fue creada con el pensamiento de ayudar a la comunidad latina. Entonces, como lo acabamos de decir, el de ayudarlos a no sentirse, nadie me entiende en mi idioma, o tengo que dejar de ir a trabajar para ir a las clases que me está pidiendo la corte. Entonces, Familias Unidas da las clases de 8 de la mañana hasta 8 de la noche. De lunes a domingo. También así tenemos las terapias. Entonces no hay ninguna situación en donde los clientes nos digan, sabes que no hubo un lugar para mí, porque ya sea que las clases simplemente son en inglés, no les entendemos o no hay un horario. Entonces nosotros, cuando yo abrí Familias Unidas, siempre tenía en mente cómo ayudar a la comunidad para que no tenga que faltar a su trabajo, pero pueda ir a sus clases que le está pidiendo la corte para que no pierdan a sus niños, cuestión así. Entonces, gracias a Dios sí hemos podido lograr eso. No tenemos lista de espera. Entonces, una vez que un cliente llega con nosotros, en la misma semana procesamos todo el documento, los documentos que necesitamos, y se asigna a un terapeuta y también a las clases. Entonces, esa es una de las cosas que nos gusta mucho, poder ayudar a la gente en la cuestión de que no tenemos lista de espera y lo hacemos en los horarios donde otras agencias no pueden ayudar, pues ahí estamos nosotros. También tenemos clases de padres, clases de violencia doméstica para las víctimas, para hombres y mujeres, clases de control de ira, terapia para niños, para víctimas, para papás, mamás. Y también ayudamos con la cuestión migratoria, que son las visas SUS, VAWAS, asilos políticos, todo eso. Entonces también hacemos las evaluaciones psicológicas para casos de migración. Y con eso pues trabajamos con bastantes abogados, que cuando las personas no tienen cómo hacer sus pagos, los abogados a veces nos ayudan con las tarifas un poquito más bajas para que todas las personas pues se beneficien de esto. Entonces, aquí a tus órdenes. Excelente, Amanda. Muchas gracias por toda esta valiosa información que nos acabas de compartir sobre los servicios que ofrece Familias Unidas Counseling Center. Vamos a pasar ahora con José García del grupo Hombres con Propósito. Adelante, José. Gracias, Karina. Bueno, nosotros sí también damos clases de padres, que esta es una de las bases, y principalmente también grupos de apoyo. Y cuando hablamos de cuál es nuestra misión, pues es proporcionar un espacio seguro de apoyo para hombres y mujeres que han experimentado violencia doméstica, donde puedan compartir sus experiencias, recibir ayuda y recursos y empoderarse para superar las secuelas de la violencia doméstica y las situaciones que han pasado dentro de sus vidas. Y trabajamos en colaboración con otras organizaciones. El resultado de todo esto es el poder apoyar a estas personas a que no están solas y de que hay recursos que ellos pueden adquirir. Gracias. Excelente, muchas gracias, José. Y vamos ahora con Marva Reyes de Padres Apoyando Juntos Logramos Más. Adelante, Marva. Gracias, Karina. Pues como lo mencionaste, ya tenemos algunos años trabajando con el Consulado Mexicano dando la clase de padres, pero a partir de esta pandemia que tuvimos, pues se vio la necesidad de abrir este espacio para los padres que no tienen casos abiertos. Y era mucha la necesidad de llevar esa información porque se incrementó el volumen de violencia doméstica en casa. Entonces, es de que ofrecemos también las clases de padres para apoyar a esos padres que no tienen casos abiertos, ¿verdad? También, pero están pasando por violencia doméstica y no saben por dónde empezar o dónde comenzar. Y pues estamos en la facilidad de que lo podemos hacer por Zoom, y gracias al consulado que nos dio la oportunidad de brindar esta información para todas esas personas que puedan prevenir también y no tener un caso abierto. Gracias. Excelente, Marva. Muchísimas gracias. Bueno, pues habiendo compartido con la comunidad cuáles son esos servicios y recursos a grandes rasgos que ofrece cada una de sus organizaciones, vamos a pasar ahora sí a hablar como tal del proceso de recuperación psicoemocional. En un momento vamos a hablar sobre específicamente
cómo funcionan las terapias psicológicas individuales, cuáles son las virtudes de acudir a terapia grupal y demás, pero obviamente para contextualizar un poco estos temas de ya como tal la terapia psicológica, primero es necesario contextualizar un poco acerca de ese proceso de recuperación psicoemocional. Entonces, obviamente sabemos que cada proceso es único y diferente, ¿cierto? Cada caso es único. Sin embargo, lo que sí podemos decir a grandes rasgos es que todo proceso de recuperación psicoemocional, tanto de víctimas como sobrevivientes de violencia doméstica, siempre inicia. Ahora sí que el paso número 1 siempre es aceptar y reconocerse como víctima de violencia doméstica. Y muchas veces ese primer paso suele ser el más difícil y el más complicado, ¿no? Sabemos que hay procesos de negación, de codependencia, mucho sufrimiento emocional, muchas situaciones por las cuales las víctimas en ocasiones pues están impedidas emocionalmente como mecanismo de protección psicoemocional a ver la realidad. Pero siempre el paso número 1, y por eso hacemos justamente todos estos foros informativos, el paso 1 siempre es identificar cuándo está sucediendo violencia doméstica y aceptar que se está siendo víctima, reconocerse como víctima de violencia doméstica. Ya una vez que se da ese primer paso, ¿no? Que a veces como que se dan cuenta y identifican, les cae el 20 y dicen, ok, estoy siendo víctima de violencia doméstica, el siguiente paso siempre es buscar ayuda. Sabemos que puede pasar tiempo entre que una persona se da cuenta que está siendo víctima de violencia doméstica, lo acepta, lo reconoce y decide pedir ayuda, pero justamente el objetivo es brindarle todas estas herramientas para que sepan a dónde pueden acercarse a pedir esa ayuda. Entonces, buscar ayuda para acudir a terapia psicológica, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de buscar ayuda, es muy amplio. Podemos compartir con la comunidad que aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles, desde el Departamento de Protección, contamos con esta política de vinculación y atención integral para la mujer, en la cual no solamente atendemos a mujeres, porque tenemos muy claro que los hombres también son víctimas de violencia doméstica, y entonces en esta oficina atendemos también a hombres y también a menores, porque sabemos que la situación de la violencia doméstica pues afecta a toda la familia, y lo que hacemos es que brindamos una asistencia integral. Entonces, cuando hablamos de buscar ayuda, obviamente son diversos los servicios y recursos a los que pueden acceder las víctimas y sobrevivientes. Lo que ofrecemos aquí en el consulado es, en primer lugar, la terapia psicológica, es decir, canalizamos y referimos a terapia psicológica individual y grupal con todas estas agencias que tenemos alianzas, o si cuentan con reporte de policía u orden de restricción, canalizamos al programa de asistencia a víctimas para que puedan recibir esa terapia de manera gratuita y otros servicios. También ofrecemos asistencia legal para que reciban si aplican para una visa U o una visa VAWA por haber sido víctima de crimen, pueden aplicar un alivio migratorio, y aquí con el consulado pueden recibir esa asistencia legal de manera gratuita. También brindamos albergues, tuvimos la semana pasada un foro informativo sobre los albergues, y también ofrecemos otros servicios para el empoderamiento. Entonces, cuando hablamos de buscar ayuda, nos referimos a todos estos puntos que puede requerir una víctima, pero ahorita específicamente queremos poner el acento en la terapia psicológica, tanto individual como grupal, porque muchas veces es el paso 1 para pedir ayuda y para poder ir adelante, por ejemplo, para poder enfrentar un proceso de custodia, muchas veces, para poder enfrentar el proceso de ir a la corte. Entonces, dentro de la parte de recibir o buscar ayuda en cuanto a la atención psicológica, hay opciones tanto de terapia individual como de terapia grupal. La terapia individual es muy importante, de hecho es fundamental que las víctimas y sobrevivientes sepan que existen estas dos opciones y que en la medida de lo posible lo ideal es asistir o recibir estas dos opciones. Cada una tiene sus virtudes, ahorita vamos a hablar de esto,
pero básicamente en terapia individual es fundamental para hacer ese proceso de sanación individual, la sanación de traumas y heridas emocionales de la infancia, sobre todo, y en terapia grupal suele ser sobre todo para la recuperación de las situaciones que se enfrentan en la violencia doméstica y también para transitar de ese punto de víctima a sobreviviente y entonces ir hacia ese empoderamiento que es lo que buscamos fomentar sobre todo desde estos servicios. Y bueno, ya una vez que se inicia el proceso de terapia psicológica individual o grupal o ambos, también es importante dentro de este proceso de recuperación que las personas sepan que otro punto del proceso es seguir trabajando en fortalecer autoestima y en crear relaciones sanas, libres de violencia. O sea, no es como que, ya fui a terapia, ya me dieron 10 sesiones de terapia o 5, o fui con una terapista 3 veces, o fui a un grupo de apoyo. Obviamente todo eso suma y qué bueno, pero es importante concientizar de que el proceso pues realmente es a largo plazo. No significa esto que nunca va a haber sanación para nada, pero justo porque el proceso de sanación es continuo y cada vez hay más situaciones que llevan a las víctimas hacia ese empoderamiento. Entonces, siempre hay que continuar con ese fortalecimiento de autoestima. Dicho esto, queremos compartir con la comunidad algunas de las características de ese proceso de recuperación psicoemocional para entrar propiamente ya a hablar de las virtudes de la terapia psicológica y individual. Algunas de las cosas que podemos compartir con base en lo que hemos identificado en la atención de casos de violencia doméstica y abuso sexual aquí desde la Oficina de la Política de Vinculación y Atención Integral para la Mujer del Departamento de Protección es que sepan que nunca es tarde para pedir ayuda y para iniciar ese proceso. No importa qué edad tengan, no importa hace cuántos años pasó la violencia doméstica, nunca es tarde para pedir ayuda y nunca es tarde para iniciar ese proceso de recuperación y empoderamiento. 2, el proceso no es fácil. No vamos a venir aquí a decir que el proceso es súper sencillo y que eso no. O sea, obviamente el proceso no son arcoíris y unicornios, no es miel sobre hojuelas. Es un proceso que puede llegar a ser confrontativo, sobre todo con una misma, pero es un proceso que vale 100% la pena. El proceso, digamos, sus vidas van a cambiar para siempre una vez que inician su proceso de recuperación porque comienzan a sanar de raíz. El proceso requiere tiempo, requiere entrega, requiere compromiso, mucha paciencia, como ya decíamos, y sobre todo requiere amor. Amor hacia ti mismo, amor hacia ti misma, mucha paciencia, mucho apapacho, porque el proceso no es lineal. El proceso va a tener subidas, va a tener bajadas, pueden llegar a haber recaídas en ese proceso y por eso es tan importante continuar con las sesiones de terapia psicológica. Otro punto fundamental que deben saber, la incomodidad que se puede llegar a experimentar dentro del proceso también es parte del proceso de sanación personal. También que sepan que existen diversos servicios y recursos gratuitos o de bajo costo para iniciar el proceso. Muchas veces las víctimas sabemos perfectamente que se enfrentan a esta parte de la situación económica o el tema de los tiempos que ya mencionaba Amanda. Que sepan que hay opciones. La cosa es buscar ayuda, pero hay programas y hay recursos para que puedan acceder a recibir atención psicológica a bajo costo o de manera gratuita y también en algún horario que se acomode a sus necesidades. Otro punto muy importante que deben saber es, nadie es culpable de haber experimentado, de haber sido víctima de violencia doméstica, ya sea en su familia de origen o de adultos, ya con pareja y demás, o de abuso sexual. Sin embargo, sí como adultos, pues es nuestra responsabilidad sanar y romper con el ciclo de la violencia doméstica, especialmente cuando hay hijos de por medio, porque hay una responsabilidad para romper con ese ciclo y que la violencia no se siga repitiendo, porque hemos identificado, y aquí los expertos en terapia psicológica no me dejarán mentir, que hemos identificado que el ciclo tiende a repetirse con los hijos, etcétera, de generación en generación, me refiero.
Otro punto es que el proceso de recuperación y empoderamiento es para toda la vida, en el sentido de que así como tienen ganas de a lo mejor encontrar el amor, conocer a alguien y demás, de igual manera es un proceso de autodescubrimiento, de conocerse a ustedes mismos, a ustedes mismas, de autodescubrimiento, y es un proceso para toda la vida de sanación, de recuperación, de empoderamiento. El proceso puede llegar a ser retador, como ya decíamos, pero que sepan que es 100% gratificante y que una vez que te recuperas y te empoderas, que eso sí sucede y es 100% posible para todas las víctimas. Aparte, también pueden convertirse en inspiración y ejemplo y agente de cambio y de transformación para otras víctimas y sobrevivientes. Por último, quisiera compartir cuál es la promesa de iniciar terapia psicológica individual o grupal. El proceso lo que ofrece y lo que brinda es paz interior, es calma en el alma, es alivio, es felicidad, es alegría, es aprender a conocer tus emociones, es autoconocimiento, autodescubrimiento, es sanación, es recuperación, es empoderamiento, es perdón, es compasión y sobre todo es amor propio. Y esto es muy importante porque si bien ninguna persona, es decir, nadie está exento a experimentar violencia doméstica o algún tipo de violencia, está comprobado que las personas que tienen amor propio o una autoestima fortalecida tienden a ser menos vulnerables a experimentar estas situaciones de violencia doméstica. Muy bien, entonces, habiendo hecho esta contextualización del tema, vamos a comenzar ahora sí con los temas que van a compartir nuestros expertos. Y entonces, el primer tema que queremos abordar es la importancia de la recuperación del trauma. Y quisiera compartir con la comunidad que tenemos aquí especialistas en recuperación del trauma. Y esto es fundamental porque sabemos que todo acto de violencia, y bueno, especialmente la violencia doméstica y el abuso sexual, implica uno o múltiples traumas para las víctimas y sobrevivientes. Y por eso es tan importante abordar este tema. Así que vamos a comenzar y quisiéramos preguntarle al doctor José Corena, que es especialista en recuperación de trauma, lo mismo que la doctora Rocío. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trauma? Adelante, doctor José Corena. El resumen que acaba de hacer usted es excelente. Muy bien, excelente. Y bueno, nosotros lo entendemos como un trauma complejo, ¿verdad? ¿Qué es trauma complejo? Trauma complejo no es que nos enfocamos solamente en lo que pasó recientemente, ya sea, ¿verdad?, abuso doméstico o sexual, sino que lo que hemos notado que muchas de las víctimas traen problemas desde la niñez, ¿verdad? Entonces, desde ahí se empieza a desarrollar este tipo de complejos, ¿verdad? Entonces, lo que entendemos es que no son, hay componentes internos y también externos, ¿verdad? Lo que son las emociones, lo que son los síntomas, la manera de pensar, la manera de actuar, pero también externo, ¿verdad? La sociedad, el estigma que usted mencionó, ¿verdad? Muchas veces económico, de todo. Entonces, muchas veces en lo que es la violencia doméstica, nosotros de afuera podemos ver la puerta, pero la víctima no la ve o la ve muy lejos. Entonces, el tema es tan complejo, tan delicado, ¿verdad? Que tenemos que entender por qué es que esta persona se queda en esta relación. Entonces, si desde pequeño, el niño, la niña, como dije yo, hay mucho enfoque en prevención. Si desde pequeño ha escuchado, ha visto, ha sentido que la violencia es parte de la experiencia, que hay justificación o que el individuo no vale lo suficiente, ¿verdad? Que esto es lo que se merece o que no hay nada mejor. Desde temprana edad se va dando ese pensamiento, esa imagen, ese entendimiento de que es casi normal, ¿verdad? Entonces, y lo que he notado es que no solamente en los síntomas, que muchas veces lo entienden como algo físico, ¿verdad? Que así como se interpreta, sino que también como un proceso de acondicionamiento donde la persona siente que eso se merece o que no hay nada mejor. Entonces,
cuando entendemos de la persona tener la capacidad de alcanzar su potencial máximo, ya perdemos mucho. Entonces ya nos conformamos o ya aceptamos la calidad de vida muy baja en la que nos encontramos. Y ahí andamos dando vuelta y vuelta y vuelta, ¿verdad? Entonces pienso que una vez entendemos como individuos que esto no está sucediendo, es cuando podemos empezar a entender, a escuchar, ¿verdad? A recibir información y darnos como un poco de esperanza de que puede haber otra vida diferente. Entonces, y como esto le llamamos las redes de neuronas, como es parte de nuestro ser, de nuestras raíces, es difícil de cambiar. Entonces nosotros no lo vemos como una persona que no quiere, no puede, no le interesa, sino que entendemos lo difícil que es para poder hacer esos cambios. Excelente, doctor José Corona, muchas gracias. Me pareció muy valioso esto que compartió, porque hablamos mucho de, todos estos eventos que hemos estado compartiendo, hemos puesto el acento en la normalización de la violencia como causa y consecuencia de la violencia doméstica. Pero me parece muy valioso que ahorita lo que nos comparte es que se normalizan los síntomas del trauma. Y entonces también por eso es muy difícil de repente romper con ese ciclo de la violencia si no se atiende, ¿cierto? Si no se atiende a tiempo. Y también como está comprobado a través de la epigenética, esa cuestión neurológica que usted comenta, porque el trauma genera efectos y consecuencias en el cerebro, ¿cierto? Entonces, eso si no se cura, si no se atiende, está comprobado a través de la epigenética que el trauma es hereditario. Por eso es tan importante esa responsabilidad de sanar. Muchas gracias, doctor José Corena. Doctora Rocío, si nos pudiera compartir por qué la violencia doméstica implica un trauma para toda la familia y si quisiera complementar un poco en esta situación del trauma, ya nos hablaba el doctor Corena del trauma complejo. Adelante, doctora Rocío. Sí, bueno, como sabemos, el tema de la violencia doméstica es un tema intergeneracional, ¿verdad? Porque a veces recibimos un cliente y pensamos que este cliente trae este problema, pero una vez que el cliente se permite la terapia, empieza a descubrir de que en realidad está en la familia. Y eso a veces les da mucha pena y no lo quieren compartir. Tenemos clientes que no quieren señalar a sus padres, ¿no? Dependiendo de la religión incluso. Perdón. O sea, no quieren, ay, perdón, no quieren decir nada que comprometa a los padres. A veces quieren decir, está en mí, yo soy el del problema, ¿no? Y lo quieren asumir, pero luego ya a través de la terapia vamos desglosando cómo es que el problema ha estado por generaciones y empiezan a dar información de que, no, pues yo me acuerdo que mi abuelita contaba de que, pues no sé, ¿no? Tenía problemas con mi abuelo y podía ser faltoso y empiezan a abrirse, empiezan a darte detalles y en la terapia uno les va ayudando a decir, oye, pero eso es violencia, ¿no crees? Y les da mucha vergüenza, se quedan impactados porque no quieren, es doloroso, si no es que no quieran, no es que no puedan, yo concuerdo con el doctor, es un proceso difícil solo enunciarlo, pero ya que estás en la terapia, van surgiendo estos recuerdos de, oh, pues yo me acuerdo que con mis abuelitos esto, o mi tío fulanito, o amigos, ¿no? También cercanos. Entonces, nos damos cuenta que aunque a veces el cliente ya se ha creído la idea de que es mi problema, yo soy el que está mal, a veces vale la pena repartir la responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Perteneces a un sistema y esto es lo que aprendiste, no te sientas, no te conformes con la idea de que yo tengo el problema nada más. Vamos a verlo desde una perspectiva familiar. Y entonces se reparte la responsabilidad y descansan un poquito, porque es como, ¿sabes qué? Esto te lo enseñaron, estás dando lo que aprendiste, pero tú puedes aprender otras cosas y hasta en eso puede también tu cuerpo sentir cosas diferentes que ya no vas a transmitir a tus hijos. Entonces podemos hacer cambios físicos, podemos hacer cambios mentales y sobre todo decirles que
ya no se lo vas a pasar, ya no vamos a tener esa cadenita, ¿no? Que afecta a la familia. Y la violencia doméstica ciertamente afecta a la familia porque, aunque a veces pensamos, los papás tienen problemas, sí, pero los niños están observando. Los niños también salen afectados. Lo que le pasa a una parte de la familia se extiende a toda la familia y les afecta en diferentes maneras. Podemos ver, por ejemplo, problemas de atención en los niños, problemas emocionales, en el rendimiento académico, un sinfín, ¿no? Pero definitivamente la violencia doméstica puede venir de manera intergeneracional. La violencia doméstica no solo son golpes, ¿no? Porque a veces decimos, ah, pues mis abuelitos sí, ahí sí se pegaban, pero yo no pego bueno, pueden estar confundidos en qué es la violencia y por eso estamos nosotros en la terapia para darles ejemplos de qué es sin que se sientan señalados, avergonzados. Trabajamos mucho con el estigma. Entonces, bueno, la violencia doméstica es un trauma para toda la familia porque el amor, ¿verdad? El amor de la familia no te va a dejar estar en paz si algo le está pasando a tus papás. No es como que digas, oh, pues ellos tienen sus problemas. No, los niños se afectan y aunque tú seas un adulto, pero si tus padres siguen viviendo violencia doméstica, sigue siendo algo con lo que vas cargando y a veces se puede normalizar y se afectan las generaciones futuras. Entonces, ciertamente sí es un problema que abarca a toda la familia. Y en este tema de el estrés postrauma también. Sí, excelente. Justo vamos a eso. Muchísimas gracias por esta información, Rocío. Me parece muy valioso que al final de cuentas recalcar que a diferencia de las víctimas de otros traumas, por ejemplo, víctimas de trauma violento, que no suceden en el contexto familiar, ahí sí la recuperación tiende a ser individual, 100%, ¿cierto? Pero cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando de trauma complejo en ocasiones, como ya mencionaba el doctor Corena, y trauma relacional, trauma familiar y trauma intergeneracional. Eso me parece muy valioso que lo hayan mencionado. Muchas gracias, doctora Rocío. Vamos ahora a compartir con la comunidad qué es el síndrome de estrés postraumático y cuáles son sus síntomas. Doctor José Corena, si nos pudiera compartir. Y ahorita vamos con Rocío para complementar. Adelante. Sí, nosotros en la psicología tenemos un libro de donde están todos los diagnósticos, ¿verdad? Y uno de los más comunes es lo que es la ansiedad. Y la ansiedad es como sentirse en peligro, sentirse que ese sentimiento de no estar seguro. El complejo de postrauma es uno de ellos. Es una lista de síntomas donde la persona, después de que pasó un incidente, donde la persona sintió que su vida, su existencia estaba en peligro, el cerebro tiene una alarma que es normal, porque si hay riesgo que es real, eso nos ayuda a sobrevivir. Si hay un incendio, vamos a ver cómo salimos, ¿no? Para poder sobrevivir. Lo que sucede es que después de un incidente donde esa alarma se activó, usualmente se activa donde no debe de activarse, son como alarmas falsas. Entonces el cerebro empieza digamos, a producir y regar químicos durante el cuerpo, todo el cuerpo y el cerebro que nos producen sensaciones incómodas, como mucho miedo, como paranoia. El corazón late muy fuerte, empezamos a sudar, se nos duermen las manos, sentimos una sensación de escape, que no podemos. Es como en un estudio encontraron como 1,400 químicos en el cerebro como un caos. Entonces la persona en ese momento siente que está viviendo nuevamente ese episodio, aunque haya pasado. Tengo personas de 80 años que estamos haciendo traumas de 5 años, pero es subconsciente. Entonces cada vez que está en una situación que es similar, va a sentir como que lo está volviendo a pasar. Es algo que empieza por el cerebro, pero termina fisiológicamente en el cuerpo. Entonces, y la persona no entiende por qué después de tantos años sigue teniendo estos síntomas. Y por eso es que es bien complejo, porque como dije,
el cerebro es el que se activa, que era algo normal, ¿verdad? En la situación, pero ahora se activa cuando no lo es, cuando no es necesario. La persona no puede dormir a gusto, no se siente segura en ningún lado, siempre está como con esa sensación de paranoia, como de no estar seguro. Y cada vez que viene algo similar, se activa. Y se imagina usted vivir así todos los días. Y hay personas que sí lo viven así. Y luego empiezan a sentir los decaimientos en el cuerpo. Se acostumbran a vivir así. Lo que decía de la normalización del trauma, ¿no? Sí, Porque entonces también hay ya veces que ya llevan tanto tiempo que es como que, no, pues es normal, pues sí, tengo muchas personas dicen, insomnio, oh, yo sí, a soy veces bien tengo esto. preocupona, dicen. Yo soy bien Ujú. preocupona, ¿verdad? O me Ajá, asusto rápido. O no voy ahí porque me da miedo. O no salgo en la tarde, no salgo en la noche, no puedo estar solo en el cuarto, no puedo subirme a un elevador. Muchas cosas. claro. Y esa es como, digamos, la nueva realidad. Sin darse cuenta que en realidad hay como una proceso de sanación para eso. Pero Claro. digamos, en general, ¿verdad? En corto tiempo, eso es lo que es el PTSD, que se llama en inglés, ¿verdad? Que es tan común, que ahora sabemos que no Ujú. tiene que ser algo grande, sino que pueden haber muchas cositas que nos llevan a tener esa condición. Excelente, muchas gracias, doctor José Corena. Rocío, ¿te gustaría complementar un poco en esto de qué es el síndrome de estrés postraumático, cuáles son sus síntomas? O incluso retomar esto de qué es el trauma, ¿no? Porque ahorita nos comenta el doctor José Corena que no tiene que ser algo, un evento muy grande o muy aparatoso o algo muy complicado como para que sea trauma, sino que simplemente con que haya determinada afectación en el cerebro que una persona sienta que puede morir o que está en riesgo su vida de alguna manera, ya implica este trauma, ¿no? Incluso no solamente en ocasiones haber sido víctima de trauma, sino también haberlo presenciado, ¿cierto? Eso también puede llegar a generar síndrome de estrés postraumático. Así que adelante, doctora Rocío, por favor. Sí, efectivamente, hay varias formas de experimentar un trauma y hay varias definiciones. Siento que es importante compartir que algunas veces vivimos el trauma que experimentaron nuestros familiares, ¿verdad? Porque a veces puede ser que me pasó a mí, que estuve en peligro, pero puede ser también que le pasó a alguien muy cercano. Por ejemplo, si uno de los padres de un menor experimenta algo muy cercano a la muerte, ellos pueden reexperimentar también un tipo de trauma a través de sus seres queridos. Entonces, puede ser que tú lo experimentes o que veas o estés de testigo. La forma en que yo veo también el trauma es que puede ser complejo, es decir, el estrés postraumático complejo tiene este ingrediente de que pasó con alguien que tú conoces, ¿sí? Puede ser alguien de tu familia y entonces le agregas un nivel de complejidad y de confusión, porque entonces te está pasando algo con alguien que conoces y que tú esperabas ser protegido por esa persona, y entonces este trauma se hace muy confuso y muy complejo. También puede pasar que la persona ha llevado diferentes estresores a lo largo de la vida y entonces puede llegar como que ahora sí la gota que derrama el vaso, ¿no? Entonces, para el momento que nos sucede un trauma, a veces ya estamos muy agotados de estar manejando otros problemas y entonces se vuelve más complejo. Alguna vez uno de mis maestros dijo, las cosas que nos duelen por las veces que nos han dolido antes. Entonces, a veces la gente ha tenido ya experiencias traumáticas y luego experimentan una en la que no se sienten preparados o con las herramientas para afrontarlo. Y así de simple puede ser un trauma. Me pasa algo y en el momento no puedo resolverlo y eso es traumático para mí, o si me siento expuesto, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de ver el trauma. Una forma en que lo defino es algo que llega y desorganiza tu vida. De repente te pasa el trauma, tú ya no sabes a qué horas te levantabas, a qué horas comías, a qué ibas, a dónde, qué querías hacer. Las personas no se quieren mirar al espejo, ¿sí? Como que se les va su identidad por un momento. Y yo les recuerdo que
la forma de recuperarse de esto es retomar el nivel de funcionamiento que tenían antes del incidente. Entonces, pueden ser muchas las causas para tener un estrés postraumático, y puede ser complejo relacionado con alguien que conocemos, un ser amado, o puede ser a través de nuestros familiares y lo estamos reexperimentando, ¿no? Entonces, hay varios factores ahí. Excelente, muchas gracias, doctora Rocío, por esta información. Y sí, justo es una de las características que se observan en muchos de los casos que atendemos aquí en el Departamento de Protección, y es justo la acumulación del trauma, por así decirlo, ¿no? Que a lo mejor fueron víctimas de violencia doméstica en el seno de sus familias de origen, y luego a lo mejor en el proceso de migración y toda esta situación también fueron víctimas de algún crimen. Hay otro trauma, después aquí a lo mejor tuvieron violencia doméstica y otro trauma o abuso sexual y demás. Entonces, por eso es tan importante concientizar de la importancia de la recuperación de ese trauma y brindar las herramientas para que sepan a dónde pueden acudir y pedir ayuda. Dentro de los síntomas, ¿cómo una persona puede saber en este momento si tiene estrés postraumático? Mencionaban ya ansiedad, insomnio, puede ser también depresión, temor extremo, algunos pensamientos como de quizá paranoia, ¿no? Etcétera, dependiendo cuál sea el origen del trauma, pero hay toda una serie de síntomas que lo importante es que sepan que tienen solución y que se pueden curar con una atención adecuada. Entonces, dicho esto, ahora la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de no sanar el trauma o los traumas? Porque hablamos que en muchos casos se acumulan. Así que vamos a pasar aquí con la doctora Amanda Banda, si nos pudiera comentar cuáles son esas consecuencias de no sanar el trauma. ¿Qué es lo que suelen experimentar las víctimas y sobrevivientes cuando existe ese trauma no sanado? Adelante, Amanda. Claro que sí, como ya lo explicaron mis colegas y de muy buena manera, todos estos factores se acumulan y entonces, ¿qué nos dejan? Nos dejan una depresión, una ansiedad, un estrés postraumático, una autoestima muy bajo. ¿Y eso qué causa? Pues que entonces ya las personas vienen y nos dicen, es que como me decía antes, no sirvo para nada, no soy una buena para nada, no esto, el otro, entonces se la creen. Todos esos factores, todos esos insultos que le decían durante todos estos años de violencia, se la creen, se los hacen, pierden la identidad, como dijo la doctora Rocío. Entonces, ¿y ahora quién soy? ¿No? Entonces ahora se vuelven las personas que dijo el agresor que eran. Entonces, o la agresora. Entonces, ¿qué pasa entonces? Pues ya no soy quien soy, ya no me conozco, y si no se apoya a esta persona, si no se le vuelven a dar las armas para seguir adelante y luchar, pues se queda, aunque la violencia ya no le está pasando en el momento, como lo dijo el doctor José, entonces ahora todo esto vuelve a salir y vuelve a recordarse con un olor, con una canción, vuelves a reaccionar en ese estrés agudo. ¿Y qué pasa? Pues las consecuencias las llevan tus hijos, ¿no? Porque te están viendo tal vez en esa depresión, que no te paras de la cama, que no puedes cocinar. Entonces los niños son afectados por eso también, y mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora viene lo que estabas comentando tú también, Karina, los dolores de cabeza, el insomnio, y lo hace normal. Pues es que tengo insomnio siempre, ¿no? Entonces me tomo una pastillita y ya, eso es normal, tengo muchos problemas. O la gente, es muy habitual que la gente diga, es que tengo mucho estrés, y lo dicen muy fácil, es que mi vida es muy estresante. Pero como lo estaba diciendo el doctor José, tu cerebro es la amígdala que se prende cuando estamos uno en que tengo que correr y salvarme, ¿no? Pero esa amígdala, como ya no se apagó, entonces ahora la amígdala está siempre prendida y tú siempre piensas que estás teniendo que correr. ¿Y cómo se manifiesta eso en las personas que no trabajan con una terapia? Pues se enojan muy pronto, piensan que todas las personas las están atacando, no les pueden hacer un comentario, a veces un comentario positivo porque ya te contestan mal, pero porque se acuerdan de que esas palabras se las decía tal vez la agresora y la agresora. Entonces realmente sí, es de suma importancia que
tomen ahora sí que manos en el asunto y que trabajen todas esas cuestiones del trauma. Muchísimas gracias, Amanda. Me pareció muy valioso esto que comentas, que una de las consecuencias de no sanar el trauma, justamente, aparte de todo lo que comentaste, pero ahorita quisiera poner la tilde en los ataques de ira, ¿no? Porque también muchas veces los agresores es algo que suelen presentar. Entonces, ya cuando desmenuzamos toda esta situación de la violencia doméstica, también podemos identificar que los agresores también presentan en ocasiones el trauma complejo, que también experimentaron y fueron víctimas de violencia doméstica, fueron testigos de la violencia doméstica o de otros traumas, y que hay muchas manifestaciones del trauma y que hay muchas de las consecuencias de no sanar, y una de ellas puede ser, como ya mencionaba ahorita la doctora Amanda Banda, el tema de la depresión, la ansiedad, pero también ataques de ira. Una de ellas también es convertirse en agresores. Entonces, aquí quisiera, para delinear esto, Marva, ¿quisieras compartir, complementar algo con respecto a cuáles son las consecuencias de no sanar el trauma? Adelante, Marva. Gracias, Karina. Claro, también las consecuencias, como la doctora Amanda ya lo mencionó, pero sí emocionalmente, esa ira que pues no sabemos a veces cómo sacarla, ¿verdad? Y pues claro, todas esas, al no sanar esas emociones, no sanar ese trauma atorado que traemos, pues ya se va a lo físico, ¿verdad? Al cáncer, a esos resentimientos atorados, la diabetes, ¿verdad? Tanta tristeza acumulada, pues toda emoción está conectada con algún órgano de nuestro cuerpo. Así es de que es por eso que tenemos que darle un balance total a nuestro cuerpo, ya sea físico, mental, emocional, y pues ir al doctor cada 6 meses, hacernos esa rutina cuando ya hemos sanado, porque pues si no, pues nos vamos a ir enfermando más. Igual también darse una alineación, así como al coche, ¿verdad? Le damos mantenimiento, pues tenemos que darle mantenimiento a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones. Necesitamos balancearlos en todos los aspectos. Excelente, Marva, muchísimas gracias. José, ¿te gustaría agregar algo con respecto a cuáles son, digamos, esas situaciones que suelen experimentar las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica que por algún motivo no han tenido oportunidad de hacer su proceso de sanación, de recuperación? ¿Cómo suelen ser sus vidas, sus relaciones? ¿Qué es lo que se suele observar? Adelante. Bueno, mencionando lo antes dicho que las compañeros aquí han mencionado, había algo que también se me hace muy interesante, es el hecho de que, hablando de lo psicológico, como mencionaban, individualmente en cada persona que no se ha sanado, llevan toda esta situación de traumas ahora a la nueva relación, porque algunas personas están tan acostumbradas a no estar solas que inmediatamente después de una situación de violencia doméstica, sin haber sanado, sin haber tomado el apoyo necesario, buscan otra víctima, si le puedo poner yo de esta manera, ¿no? Una nueva pareja en la cual caen ahora todas estas situaciones que vienen a relatar lo que le hicieron en la relación anterior, ahora está a la defensiva de la nueva relación. Y todo esto nos conlleva ahora que sí, se vuelve a desatar otro detonador que conlleva a más violencia. ¿Por qué? Porque ya estamos a la defensiva, porque ya no queremos que nos hagan lo que nos hicieron en la otra relación, y en algunos casos llegamos tanto a una defensión o una defensiva que entonces nosotros mismos, como mencionaban, provocamos ahora la violencia doméstica. Y eso nos lleva entonces una vez más a volver a regresar al círculo de vuelta de la violencia. Es algo que me gustaría comentar. Excelente, Adelante. José. Muchísimas gracias. Bueno, un par de consecuencias también de no sanar el trauma que me gustaría agregar y que es algo que se observa mucho en los casos que atendemos aquí en la BAIM, es también el tema de adicciones recurrentes por parte de las víctimas y sobrevivientes, porque muchas veces el factor, digamos, como que es algo que está más al alcance en ocasiones, ¿no? O sea, como que es digamos, la salida fácil y rápida, pero que tiene más consecuencias negativas porque lo que hace es que justamente promueve otras situaciones de traumas y es dañino para la salud en todos los aspectos, pero sirve para muchas
sobrevivientes, para muchas víctimas lo utilizan como una manera de aliviar el dolor, de escapar de esa situación, de evadir la realidad, de aminorar el dolor emocional. Entonces, esto lo queremos compartir porque hay muchas víctimas y sobrevivientes que están atrapadas en situación de adicciones o que incluso la propia dinámica de la violencia doméstica implica una situación de adicciones. La gran mayoría de los agresores, y también por eso queremos poner el acento en esta situación, como ya comentaba la doctora Amanda, que en ocasiones el trauma puede generar ataques de ira y puede, si no se sana, puede generar que se conviertan en agresores. Pero también se observa que la mayoría de los agresores tienen problemas de adicción al alcohol y a otras sustancias. Entonces, vemos aquí que muchas de las consecuencias de no sanar el trauma es desarrollar otras enfermedades físicas, en ocasiones crónicas, como ya mencionaba Marva. También caer en situación de adicciones, ya sea alcoholismo o consumir algunas otras sustancias. También que esto suele derivar en trastornos y problemas de salud mental más graves. Ya no hablamos solamente de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, sino que ya hablamos de problemas incluso psiquiátricos, como esquizofrenia, bipolaridad o trastorno límite de personalidad, o muchas otras afectaciones a la salud que pues ya están más complejas, ya son más complejas. Y el otro de las consecuencias también muy graves, pero que también hemos identificado, desafortunadamente, si no se atienden las situaciones, la situación de trauma a tiempo, también está el tema de el suicidio o intentos de suicidio, ¿no? Las estadísticas indican que las mujeres que han experimentado violencia, sobre todo violencia sexual, tienen, digamos, más probabilidades de experimentar intentos de suicidio o suicidio. Entonces, por eso es tan importante compartir esta información, ofrecer los servicios y recursos para la sanación. Y bueno, otra de las más graves situaciones que se suscitan cuando no se sana el trauma es que esa situación de violencia es como que el ciclo se va a repetir eternamente. Entonces, si de verdad quieren romper con esa situación, sí que sepan que el proceso de recuperación pues implica recibir y buscar ayuda y recibir atención psicoterapéutica. Así que bueno, dicho esto, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son entonces los caminos para la recuperación del trauma? Es decir, ¿cuáles son las formas de sanar un trauma? Adelante, doctor José Corena. Y bueno, quería mencionar, usted dijo, ¿qué es la consecuencia de no sanar? Entonces yo iba a decir, el nivel alto de adicciones, homelessness, divorcio, tiroteos, suicidios, problemas entre familias, o sea, esa es la consecuencia. Por eso miramos que una sociedad con muchos problemas, ¿verdad? Entonces usted dijo, ¿qué lleva? Entonces, no solamente individuo, familiar, comunidad, sino que como país. Miramos. Sociedad. Entonces, si vamos y agarro cada paciente o cada homeless o persona con adicción y todo eso, es casi seguro que voy a identificar algún tipo de trauma o abuso. Y ese es en lo mayor, ¿verdad? Entonces, entender qué pasa si no se atiende esto. Muy valioso, doctor José Corena, gracias. Y sí, justamente algo que observamos mucho en los casos que tenemos aquí es que también otra consecuencia es justo indigencia, ¿no? Es como una cadena de situaciones que se observa, que la raíz es la violencia doméstica, que suele implicar, no siempre, pero la mayoría de las veces, abuso sexual. Y entonces vemos todos estos componentes, de ahí el tema, si no se sana, adicciones, y si no se sana, derivan problemas de salud mental, y si no se sana, entonces por todas estas situaciones pierden los trabajos, pierden la casa, pierden a los hijos y terminan homeless. Entonces es como que toda esta situación compleja, y por eso hacemos estos eventos para informar y prevenir. Muchas gracias, doctor José Corena. Rocío, de Casa de la Familia, si quisiera abonar, ¿cuáles son los caminos para la recuperación del trauma? Adelante.
Hay varios caminos, ¿verdad?, que podemos recomendarle a los clientes. Uno de ellos, pues, es la terapia psicológica. Puedes ir de manera individual porque te permite la expresión y la identificación primero en ti, ¿no? Porque es algo que es bien importante cuando un cliente viene, va a traer muchas situaciones y necesitamos ayudarles a concentrarse en ellos, porque parte del trauma justamente es estar viendo los demás, lo que mi papá me hizo, lo que mi mamá o lo que le pasó a mi hermano, ¿no? Entonces necesitan enfocarse por primera vez en ellos. Y entonces una buena forma es ir a la terapia psicológica individual, pero también es importante que acudan a ciertos grupos, porque también escuchar otras experiencias les hace ser resilientes, ¿no? Y entender de que, ok, esto es un proceso que no solo me ha pasado a mí, y entonces disminuyen el prejuicio, la culpa, o cualquier sentimiento que ellos tengan. Entonces, pues es la terapia individual, los grupos, también puede ser educarse, ¿verdad? Pueden tomar ciertas clases, ciertos cursos como los que ofrecen todas estas agencias también, porque ahí entonces entienden que no es un problema en ellos, es un problema más allá de ellos y que puede ser a veces hasta cultural. Entonces, ir a educarse les ayuda a disminuir en gran medida muchos de los síntomas. Y también el cuidado personal, más allá de la terapia, que los clientes empiecen por un amor propio, cuidar su salud, cuidar su nutrición. Si hay algún consumo de sustancias, pues proponerse el reto de voy a disminuir las maneras en que yo me estoy traumatizando a mí mismo, porque no solo es lo que otros ya me hicieron, sino cómo yo también estoy prolongando mi problema, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, pero estas son algunas de ellas. Excelente, Rocío, muchísimas gracias. Marva, si nos pudieras compartir qué otros caminos existen para la recuperación del trauma, para la sanación del trauma. Gracias. Pues sí, como lo mencionó también la doctora Rocío, hay muchísimos caminos, pero la principal es amor propio, cuidarse a uno mismo, ver qué cosas puedo desaprender para poder aprender. Pero claro, no, a veces cuando estamos así tan metidos en ese trauma, pues no lo vemos, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre le recomiendo pues la terapia individual. Primero necesitas estar primero bien tú para poder apoyar a los demás. Y necesitamos, como lo mencioné anteriormente, balancearnos en todos los aspectos, limpiar nuestra mente. ¿Cómo podemos limpiar nuestra mente? Pues claro, dejar de ver tantas cosas, cosas negativas, noticias, pornografía, pues tantas cosas que nos dañan la mente, ¿no? La música, tomar también meditación, las cosas también que podemos balancear las emociones, ¿verdad? Cómo poderlas sacar sin dañarte a ti, sin dañar a los demás, seguir pues los tratamientos médicos, ir al quiropráctico, dar masajes, o sea, hay tantas cosas que podemos hacer para nosotros, pues, sanarnos de todos esos traumas, ¿no? Gracias. Excelente, Marva, muchísimas gracias. Y sí, justamente como bien mencionaste, ahorita quisiera poner el acento en la parte de que también el arte también suele ser uno de los caminos para la recuperación del trauma. Tenemos muchos casos donde hemos identificado que las víctimas y sobrevivientes canalizan todo ese dolor en la pintura, en la música, en la escritura. Y bueno, o incluso también en nuestro evento inaugural presentamos un cortometraje también, ¿no? El tema de sanar esa historia, digamos, reescribir la historia. Entonces, muchas gracias, Marva, muy valioso esto que nos compartes. Y vamos ahora sí a compartir cuáles son las virtudes de la terapia psicológica individual. Sabemos que uno de los caminos para la recuperación del trauma es justamente la terapia psicológica individual. Y entonces aquí quisiéramos preguntarle a la doctora Amanda Banda, ¿en qué consiste una terapia psicológica individual y cuánto tiempo dura? Adelante. Depende, la duración va de cliente a cliente y el problema que tenga, pero usualmente en Familias Unidas tenemos las terapias, por ejemplo, para las víctimas de violencia doméstica, usualmente duran 19 semanas. Obviamente, si las personas nos dicen, o la terapeuta que está atendiendo su caso ve que todavía necesitan más, obviamente se extiende.
Pero eso sí depende de persona a persona, como ya lo habían dicho mis compañeros. Tiene que ver que la persona quiera, también que le eche ganitas, ¿verdad? Que diga, ok, ya quiero el cambio, ya ahora sí que siempre tenemos el dicho en Familias Unidas de víctima sobreviviente, de oruga a mariposa, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vas a permitirte que seguir sintiéndote así ya? O sea, sacúdete los malos pensamientos, los problemas, vamos a echarle adelante y se tiene que querer la solución. Entonces depende, por eso mucho depende de cada persona su propio sanamiento. Entonces esa es una parte, y las terapias de lo que se tratan, pues es la psicoterapeuta va a encontrar maneras de cómo darle herramientas a esa persona para poder desprogramar todos esos pensamientos negativos y programar pensamientos positivos. Él sí se puede. Excelente, muchísimas gracias, Amanda. Doctor José Corena, si nos pudiera complementar en qué consiste una terapia psicológica individual. Sabemos que pues existen diversas corrientes psicológicas, ¿cierto? Pero más o menos como que, o sea, por ejemplo, una persona que está viendo ahorita este Facebook Live y que nunca en su vida ha ido a terapia psicológica y que a lo mejor le da miedo o como que no sabe, o también que hay mucho estigma con esto de ir a terapia, ¿cómo funciona? ¿A dónde tienen que ir? O sea, ¿cómo es? Si nos puede compartir al público, ¿cómo es ir a terapia en una La psicológica terapia, individual? sí, Adelante. es el ambiente. Ese es lo número uno, el ambiente. ¿A qué me refiero con eso? El ambiente donde se va a producir la terapia. La persona tiene que estar segura, sentirse a gusto, segura, calmada, tranquila. Tener como confianza y seguridad de que este proceso va a ser efectivo. Entonces, hay muchas técnicas, pero el número uno, y basado en estudios científicos, la relación entre el terapeuta y el paciente, y en el ambiente que se va a crear. Puedo saber mucho de esto, pero si la persona con la que trabajo no tiene la confianza, no se siente a gusto, no se siente seguro conmigo, de nada va a servir todo el conocimiento que tenga. Sobre el ambiente que podamos crear va a ser básico. Y siempre lo digo yo, como digamos, si yo soy detective, voy a enfocarme en los hechos, en los datos del incidente, y la persona hasta puede quedar más traumada. En lo que la terapia no es una entrevista, no es una interrogación, es un proceso de sanación, donde pueden entender que ellos no son culpables, que las reacciones son normales que están teniendo porque el cerebro así funciona, y que ellos pueden, como le dijo la doctora acá, esto que le llaman amígdala, o que es la alarma, que ellos tienen la habilidad, si está como fuera de control, ellos pueden ir regulándola a un nivel donde ya no sientan esas sensaciones. Y cuando ellos empiezan a notar que sí pueden lograrlo, se motivan y duermen más a gusto, ya no están tan tensos, no tienen esos ataques de ira que usted mencionó, esos complejos de inferioridad, de meterse de un conflicto a otro, echarle la culpa a todo el mundo, sino que ellos se dan cuenta de que tienen la habilidad para poder regular esas reacciones y gradualmente ir cambiando esos pensamientos autodestructivos, ¿verdad? De que no soy buena para nada, porque eso es lo que se han ido captando, lo que han ido ellos grabándose, y está como decimos, como algo que está como roto, ¿no? Que se sigue grabando. Entonces, obviamente estamos hablando alguien dijo de 19 sesiones, no sabemos cuánto va a llevar, pero la persona cuando siente alivio, cuando descansa más, cuando se siente más segura de sí mismo y le ve que va avanzando, se motivan. Y así es como ellos empiezan a sanar hasta llegar, como usted dijo, para mí la última etapa es cuando nuestro testimonio puede ayudarle a otros, ¿verdad? Entonces, y de eso se trata, como este tipo de reuniones de información donde podemos venir diferentes personas que sabemos de esto y poder compartir de que sí se puede y que estamos acá no para juzgarlos o presionarlos, sino que crear el ambiente donde ellos puedan
empezar a sanar. Excelente, muchísimas gracias, doctor José Corena. En este camino también es importante conectar o elegir, ¿cierto?, a un buen terapeuta. Y se vale muchas veces probar con un terapeuta, ver si se sienten cómodas o cómodos, y si no, pueden cambiar por otro. Insistimos que hay muchos servicios y recursos de bajo costo o gratuitos, donde la idea es justo que esa situación del tiempo o del dinero no sea un impedimento para iniciar su proceso de recuperación, y que tampoco se queden, si a lo mejor probaron en alguna vez terapia psicológica con algún terapeuta que no les gustó del todo, que no hicieron clic, que no se sintieron cómodos, no por esa experiencia digan, no, terapia psicológica no es para mí. A ver, créanme, terapia psicológica es para todo el mundo, porque tiene que ver con salud mental. Ahorita este foro está enfocado en servicios de terapia psicológica individual y grupal para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, pero también es concientizar a la comunidad en general que recibir, buscar ayuda y asistencia, atención psicológica individual y grupal, en realidad es para todas las personas, porque así como todas las personas vamos al dentista de manera recurrente, o vamos por un corte de cabello, o de temas recurrentes de la salud del cuerpo, de igual manera hay que dar mantenimiento en la salud de la mente. Entonces, en realidad, terapia psicológica es para todas y todos, y si por alguna razón tuvieron una mala experiencia, no se queden con eso y sigan adelante, porque hay muchas opciones. La siguiente pregunta es para la doctora Rocío. En muchas ocasiones también hemos identificado que por el estigma que hay en torno a ir a terapia, a veces las víctimas y sobrevivientes no se atreven a dar el paso a buscar terapia psicológica como tal, porque a lo mejor tratando de buscar ayuda, podemos decir que otro camino para la recuperación es la parte espiritual. Entonces, muchas de ellas lo que hacen es que su recurso más cercano o a lo que tienen acceso a lo mejor es solamente a ir a la iglesia, o ya las invitaron a un grupo, o están ahí en alguna situación religiosa que es muy válida, ¿no? Para cada quien, la religión que profese, mientras les sea de utilidad, está maravilloso. Pero aquí quisiéramos hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante acudir a terapia psicológica individual con un profesional de la salud y no solamente ir a la iglesia o a otros grupos de apoyo? Adelante, doctora Rocío. Sí, como bien lo dices, esta es como la primera reacción de los clientes, ¿no? Como que lo que tienen más familiarizado, porque hay un estigma muy grande con ir al psicólogo. Hay quienes dicen, desde el momento que voy a entrar a una clínica, no, bueno, antes de los servicios virtuales, se sentían ya con la presión. Entonces, ¿qué estaban evadiendo? Pues la etiqueta, el prejuicio. Entonces, como que tienen más normalizado, pues de repente reunirse pues en sus grupos religiosos. Ahora, es importante notar que si bien eso puede ser una herramienta, ¿verdad? Porque no es que yo esté en contra, siento que es una herramienta valiosa si se aplica de una manera correcta, pero es una herramienta, y cuando tú vas con un psicólogo profesional, se te va a diseñar un tratamiento a tu medida. O sea, vamos a ver qué necesitas, qué recursos tienes, qué cosas te funcionan, cuáles no. Porque si vamos a un grupo religioso, por ejemplo, ahí se va a decir en general. Y tú vas a hacer lo que puedas con eso que escuchaste. Pero si tú vas a una consulta clínica, tú vas a tener una entrevista, un diálogo profundo. Vamos a ver las raíces del síntoma, la historia, de dónde vienes, qué cultura traes, qué movimientos fuertes has tenido, si te mudaste, migraste, te divorciaste. Y esas cosas, por ejemplo, en un grupo religioso no van a tener ni el tiempo, y no es lo que ofrecen ellos tampoco, ¿no? Entonces, ir con un psicólogo es darte ese espacio a esa exploración profunda, y se te va a hacer un plan de tratamiento. Eso es mi parte favorita. Tú vas a participar en tu tratamiento y vas a dejarle saber al profesional qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres intentar. Y entonces diseñamos principalmente para 3 áreas, ¿no? Para el pensamiento. ¿Qué es lo que la persona está pensando? Vamos a analizar pensamientos negativos, flashbacks o recuerdos que aparecen o creencias negativas. Y las vamos a reemplazar por unas más positivas. Y luego vamos a ir a los sentimientos.
¿qué sientes ahorita cuando estás en mi consulta? ¿Qué sientes cuando estás en casa solo? Y ver esa emoción y enseñarle habilidades para producir otras emociones, porque pueden cambiar sus emociones si ellos aprenden. Y luego los actos, ¿no? ¿Cómo me comporto? ¿Qué empecé a hacer después de que viví un trauma o qué dejé de hacer? Y empieza la persona a decidirse. A partir de mi terapia clínica, yo me comprometo, ¿verdad? Que de una sesión a la otra, yo voy a experimentar una serie de cosas que yo ya hablé con mi terapeuta y que son basados en una evidencia científica. No vamos a exponer al cliente a cosas que puedan ser contraproducentes. Eso para mí creo que es la diferencia entre de repente ciertos consejos que pueden obtener y lo que viene siendo un diagnóstico y un tratamiento clínico con una evidencia científica. Excelente, muchísimas gracias, doctora Rocío. Doctor Corena, si nos pudiera compartir qué tipo de terapia psicológica individual se recomienda para las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, porque sabemos que hay muchas corrientes, ¿no? Que si está, por ejemplo, en el tema de las acciones, terapia cognitivo-conductual o la Gestalt o psicoanálisis, etcétera. ¿Cuál es el tipo de terapia psicológica que más se recomienda para las víctimas o cómo pueden ellas buscar qué tipo de terapia? Adelante, doctor José Corena. Sí, y como explicó ella, ¿verdad? Las tres áreas, cómo pensamos, qué sentimos, cómo actuamos. Y cómo, haciendo un análisis, ¿verdad? Haciendo como como diagnóstico, vemos en qué área vamos a enfocarnos primero. Usted mencionó las defensas, ¿verdad? Defensas son parte de nuestro ser. Todos tenemos defensas. Algunas veces son más profundas que otras, como cuando tenemos un problema de adicción, vamos a negarlo. Y así son muchas defensas que tenemos. La idea es no ir a chocar con ellas, sino que entenderlas y ir al lado. En general, le llamamos intervenciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Como usted dijo, lo que le llaman CBT o Cognitive Behavioral Therapy, que es la terapia cognitiva, ¿no? Va a ser un proceso de llegar del entendimiento, pero hay personas que no están listas para eso. Entonces, vamos a llegar de abajo hacia arriba. Eso es algo que se llama mindfulness. O sea, si sabemos que la persona está tensa, está como demasiado encerrada, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de introducir una técnica que la persona pueda relajarse, que su sistema nervioso esté controlado para que la persona sea más receptiva a lo que vamos a hablar luego después de que podamos encontrar ese nivel. Si una persona viene de 0 a 10 y le digo, ¿qué nivel viene? Viene a un 9, a un 8, 10 porque se acaba de separar, lo que sea. No voy a tener la habilidad no tiene la habilidad de procesar mucho porque está demasiado tensa. Entonces, con una técnica de relajación, la voy a llevar a un nivel de 5 o 4 para que esta persona esté más tranquila, más relajada, su cerebro capte y pueda absorber lo que vamos a poder procesar. Entonces, en general, vamos a entender cuál va a ser la intervención más efectiva dependiendo en el momento que esté esta persona en mi terapia, en ese proceso, ¿no? Ella mencionó de que vamos a entender, el cliente y nosotros vamos a estar en conexión, ¿verdad? Juntos, que no es mi trabajo ni el trabajo de ellos, es nuestro trabajo. Y vamos a ver qué es lo más efectivo, qué se va a atender en este momento para poder seguir progresando. Y como dije anteriormente, cuando la persona empieza a sentir alivio, empieza a sentir como paz interna que alguien mencionó, o empieza a cambiar patrones autodestructivos, se anima, se siente a gusto. Y es cuando también yo hago un análisis de qué grande es la fe de la persona. Y la fe, si la fe existe, es una herramienta excelente que va más allá de la ciencia y la usamos al máximo. Y no tiene que ser como un bloqueo, sino como una herramienta más, ¿verdad? Entonces, entendiendo de la experiencia del individuo y cómo han sobrevivido anteriormente, eso lo usamos como herramientas
para que ellos la activen y puedan sentir ese alivio, esa motivación de que van a ir mejorando poco a poco. Maravillosa respuesta. Muchas gracias, doctor José Corena. Todo esto que comentó me hizo pensar en esta palabra de resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de una persona de sobreponerse a cualquier adversidad y sacar lo mejor de esa situación. Muchas gracias. Doctora Amanda Banda, si nos pudiera compartir, y con esto cerramos la sección de terapia psicológica individual para pasar ahora sí a la grupal con José García y con Marva Reyes. ¿Qué beneficios tiene acudir a terapia psicológica individual? Digamos, a diferencia de la terapia psicológica grupal, ¿cuáles son las virtudes, los beneficios y las ventajas de acudir a terapia psicológica individual? Adelante, doctora Amanda. Claro que sí, lo que ya nos había compartido Rocío era de que esto es se va haciendo y se va haciendo un plan desde el principio que entran. Es el plan basado en tus necesidades. Entonces, cuando ese plan no está trabajando, se puede ajustar. Entonces se va diciendo, ok, eso te sirvió, no te sirvió esto otro, entonces vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces, el beneficio es de que es de 1 a 1, o sea, la persona le va diciendo a su terapeuta qué va sirviendo, qué no, y se van ajustando las cosas para que se vea el beneficio. Otra cosa es de que pues es más personal, no en la parte grupal. A veces no hay mucho tiempo para compartir lo que traes ese día, lo que quieres compartir, y pues una terapia individual, tú tienes a tu terapeuta ahí para ti por esa hora y hablas del tema que tú quieres hablar. Ahora, una cosa también, en el tema de que compartías qué es una terapia y cómo es, ¿verdad? Muchas veces en el plan como terapeutas tenemos toda una terapia ya, las cosas que vamos a hablar en este día cuando mi cliente venga. Y entonces el cliente llega ese día y le pasó otra cosa que lo alteró mucho y que no se puede concentrar en la terapia y en el plan que teníamos para ese día. El beneficio de tener una terapia individual es que entonces le vas a dar el tiempo a ese cliente de hablar del problema que trae en ese día, porque si no se habla de eso, no te puedes concentrar en lo otro que ya teníamos planeado. A diferencia de una cuestión grupal, en el grupo pues se va a hablar del tema que ya se tenía y pues vamos a hablar de eso. Entonces, el beneficio de la terapia individual es que es para ti y se ajusta para ti y trabaja si tú, como lo había dicho yo antes, si le echas ganas y compartes y eres abierta en la cuestión de veras esto no me sirvió a mi terapeuta, de veras este plan, o sea que ser bien honesta contigo misma y con tu terapeuta, porque para eso está, para ayudarte y darte las herramientas para que funcione. Y otra cosa, yo muchas veces cuando vienen los clientes y me dicen, bueno, pero ¿cuánto va a durar? ¿A cuántas sesiones? Toda la gente quiere saber cuántas, ¿verdad? Y yo lo que les digo es, cuando uno va al gimnasio y quiere bajar de peso, ¿cuántas veces tienes que ir? ¿Verdad? No se va a solucionar el problema en una semana o 2, o sea, tienes que echar ganas y tienes que ser constante. Es lo mismo en la terapia. Entonces, porque ya lo hablamos de temas de que tu cerebro mismo cambia, de que todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te duró para entrar en este trauma? Años, ¿verdad? Entonces, la recuperación, obviamente, muchas veces dura años también, pero de que se puede, se puede. Excelente respuesta, Amanda. Muchas gracias. No pudiste haberlo dicho mejor. Queremos destacar esto de que la gran virtud de la terapia psicológica individual es que es un traje hecho a la medida, que se adapta, como decíamos, cada caso es diferente, pero la virtud de la terapia psicológica individual es que es una terapia donde se crea un plan de acción, por así decirlo, que es personalizado, específico para las necesidades de cada persona, básicamente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ahora sí a hablar de los grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. Y aquí, pues queremos compartir información acerca de 3 grupos que manejamos por parte del consulado en alianza con nuestras organizaciones y agencias aliadas que aquí nos acompañan. Pero bueno, es el grupo de Hombres con Propósito que coordina José García, el grupo de Amor sin Violencia que opera la organización Casa de la Familia y el grupo de Clases para Padres que opera Marva Reyes.
Entonces, ahorita les vamos a dar la información, horarios, cómo funciona, etcétera. Pero para abrir este tema, quisiéramos primero, y aquí queremos preguntarle a José, si nos pudieras compartir en qué consiste la terapia psicológica grupal y cuáles son sus beneficios. Fíjate que es un tema muy interesante, ¿no? No sin antes mencionar lo que compartieron los compañeros y compañeras, que nosotros vamos de la mano básicamente de la terapia psicológica, ¿no? Individual, porque todo lo que aprenden las personas es cuando lo ponemos en práctica también dentro de los grupos, porque ahí los beneficios es que te das cuenta de que todo lo que sucedió, pues bueno, tiene una prevención cuando tomamos esa responsabilidad y que ya pasamos por la aceptación de lo que sucedió. El estar en el grupo te beneficia porque te das cuenta que no estás solo, porque te identificas con las personas que están ahí principalmente. Otro de los beneficios ahí es crear las conexiones sociales, porque al momento que empezamos a hablar sobre los temas, algunas ocasiones son similares a lo que me pasó a mí, a lo que le pasó a otra persona, y eso consiste entonces en que haya una conexión social y esas personas empiecen a crear ya una amistad de apoyo también dentro de esto. El estar en el grupo también nos da la oportunidad de hablar sobre nuestras emociones, sentimientos, y entre el mismo grupo, pues darnos un apoyo. ¿Me explico? Algo también interesante es que notas que, y hablamos siempre del respeto, de la empatía, y el crear concientización de que no etiquetamos, no juzgamos, cero tolerancia con lo que tiene que ver con el sarcasmo, principalmente. Entonces, cuando estás en ese ambiente familiar, te das cuenta que empiezas a crear ya un concepto nuevo. Por eso mencionaba que cuando vamos de la mano con psicólogos, entonces aquí ponemos en práctica lo que estamos empezando a trabajar ya en las fortalezas que tenemos, en la reconstrucción de nuestras vidas o la integración, porque ya podemos hablar en ocasiones abiertamente sobre qué sucedió en mi caso, qué fue lo que yo permití, porque ya comprendo que todo dependía de la forma y la situación en cómo yo estuve, digamos, en una situación de falta de información, porque también eso es algo que me gusta mencionar. En los grupos también creamos lo que vienen siendo los conceptos de qué es la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco y sé qué es violencia doméstica o los diferentes tipos de violencia doméstica, entonces ahí sucede algo que es, pongo un alto o un límite a situaciones de violencia y principalmente también yo pongo un límite a no cruzarlo en donde yo me pueda meter ahora en problemas. Entonces es parte de lo que es el reconocer, el socializar y el tener en contexto también que es levantar el autoestima en base de lo que ahora me siento fortalecido usando mis herramientas que estoy adquiriendo. Y una vez más, recalco esto, de que no estamos solos y que la oportunidad de estar ahí nos ayuda a conocer otras personas y que podamos crear lo que es resiliencia dentro de lo que vienen siendo las áreas fuera de la sociedad, ¿no? Cuando nos integramos. Pero adelante, no sé quién más quiere agregar algo. Muchísimas gracias, José. Me parece estupendo este resumen que nos acabas de hacer de los beneficios de la terapia psicológica grupal y sobre todo quisiera rescatar que al final de cuentas el grupo de apoyo se convierte en un espacio seguro para las víctimas, ¿cierto? Gracias. Marva, ¿te gustaría complementar? Gracias, Cari. Pues sí, comparto lo que dice José. Hay veces que uno se siente también ya con este apoyo porque dice, ay, no estoy sola, también le pasó a otra persona, porque a veces nos da pena pues comentar, ¿verdad? En el grupo, pero ya después cuando ya empieza uno a tener confianza, pues ya uno se suelta y dice, ay, sí es cierto, yo pensé que solamente me pasaba a mí. Y wow, tenemos muchísimos casos, ¿verdad? De éxito que dicen, wow, o sea, esto me apoyó muchísimo. Entonces, ahora sí, como que uno puede lograr mucho, pero ya cuando estamos juntos, pues logramos más, ¿verdad? Exacto, ya lo dice el nombre de su organización, justamente. Perfecto. Muchas gracias, Marva. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces, solo para recapitular, lo que pueden encontrar las víctimas y sobrevivientes en los grupos de apoyo es justo esta empatía, solidaridad, contención ante los momentos de crisis, respeto, empatía, ese sentimiento de no estar solos. Y también quisiera yo complementar que la importancia del poder de la tribu, ¿no? Igual recientemente, a unos años hacia acá, se ha dado mucho esto de los círculos de mujeres, que por cierto también hay círculos de hombres, como el que
bueno, básicamente como el grupo de apoyo que creó José García, que ahorita nos va a hablar más detalles de este grupo. Pero el poder de la tribu es muy importante. Al final de cuentas somos seres sociales y si bien es fundamental hacer un proceso de recuperación psicoemocional individual, la terapia grupal también es esencial para poder fortalecer todas esas herramientas. En estos grupos de apoyo se puede encontrar solidaridad y un punto muy importante, comunidad, pertenencia, liberación, comprensión, red de apoyo, compasión y sobre todo sanación. También quisiéramos compartir que, bueno, ya mencionábamos en algún momento, en algún punto de este foro, que muchas de las víctimas y sobrevivientes y también sobre todo los agresores, que al final de cuentas también son víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, suelen caer en situaciones de adicciones, adicción al alcohol o a otras sustancias. Entonces, también quisiéramos compartir que existen grupos de autoayuda, de confraternidad a nivel internacional, como son estos grupos de AA, de Alcohólicos Anónimos o de Al-Anon, que son grupos especializados para familiares y amigos de personas adictas al alcohol o a otras sustancias. También está Codependientes Anónimos, que son grupos que son pues en ocasiones esenciales para las víctimas y las sobrevivientes, sobre todo cuando está la situación de la codependencia. También para las personas que tienen abuso de sustancias, pues están Narcóticos Anónimos. Entonces también quisiéramos compartir que también existen estos grupos que son pues de autoayuda. Estos grupos no son dirigidos por terapeutas, sino que son literalmente por otras personas que están experimentando estas situaciones y que están pues apoyando a tener este programa de 12 pasos para la recuperación de estas situaciones. Entonces también existen estos grupos. Y bueno, vamos ahora sí a comentar cuáles son esos grupos de apoyo que ofrecen sus agencias a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. Y aquí quisiera comenzar con el grupo que opera Casa de la Familia, el grupo Amor sin Violencia. Rocío, ¿nos podrías compartir qué es lo que ofrece este grupo de Amor sin Violencia, en qué consiste, cuáles son las fechas, horarios, y toda la modalidad en la que ofrecen este grupo? Adelante. Claro que sí. En Casa de la Familia tenemos este grupo para mujeres que es Amor sin Violencia. Es un grupo para las sobrevivientes de violencia o de cualquier otro crimen también, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de otro abuso que hayan vivido. Entonces, pueden ser mujeres que sean mayores de 18 años, no necesitan presentar ningún tipo como de documento, simplemente a identificarse ellas mismas como víctimas de algún tipo de violencia. Estos grupos son virtuales, se ofrecen en español y en inglés y en algún punto si lo necesitan se les puede proveer una constancia de asistencia. Los horarios son lunes y jueves de 6 de la tarde a 8, de 6 a 8 y estos son en español. Luego tenemos los martes a mediodía, de 12 a 2 de la tarde. Y el miércoles de 6 a 8 de la noche en inglés. Entonces, tenemos 2 grupos en español, 2 grupos en inglés y pueden registrarse haciendo una llamada al teléfono 877-611-2272. Lo voy a repetir. 877-611-2272. Y ahí les van a dar los pasos a seguir. Es un formulario que se llena muy sencillo. Y pues bueno, este grupo no tiene una fecha o un límite. No se tienen que esperar a que voy a esperar a que termine el año porque a lo mejor ya llevan un programa. No, este es un grupo continuo y son bienvenidas cuando lo necesiten o cuando se decidan, ¿verdad? Entonces, no duden en llamar. Muchas gracias, Rocío. ¿Tiene algún costo? Es gratuito. Perfecto.
Excelente, muchísimas gracias, Rocío. Pues ahí lo tienen, Grupo Amor Sin Violencia para Víctimas y Sobrevivientes. Es un grupo para mujeres y pueden llamar al teléfono que mencionó Rocío para inscribirse. Al final vamos a hacer una ronda de datos de contacto para repetir los teléfonos. Vamos a pasar ahora con el grupo para hombres sobrevivientes de violencia doméstica. José, si nos pudieras compartir en qué consiste el grupo Hombres con Propósito y cuáles son las fechas, horarios, etcétera. Adelante. Gracias, Karina. Bueno, Hombres con Propósito es un grupo de apoyo emocional en el cual estamos todos los martes de 5 a 7 vía Zoom. Anteriormente estábamos en el Consulado Mexicano, pero con la situación de la pandemia, pues bueno, creamos ahora lo que es el Zoom, lo cual pues nos ha trabajado también porque da la oportunidad a que los caballeros se puedan conectar desde su trabajo, desde el camino, dependiendo de dónde vengan. Y una vez más, estamos todos los martes de 5 a 7. Nosotros también es un grupo abierto totalmente el año. No cerramos básicamente, ya que todo el tiempo hay necesidades. Este grupo no tiene ningún costo. Y la base de esto, pues, es estar buscando ese apoyo. ¿Y quiénes son partícipes de este grupo? Pues personas que han pasado por situaciones de violencia doméstica, víctimas de asalto. El grupo se consiste en apoyarnos, en darnos esa confianza, como lo mencionamos al principio, y una vez más, no tiene ningún costo. Si gustan inscribirse, pueden llamar al área 626-941-7121 y también pudieran contactar pues Protección Civil con Karina. Ella también puede, en unos minutos me apoyas con el número, Karina, por favor, del consulado, en el cual también se les puede brindar el apoyo. Claro que sí. Muchas gracias. Ahorita al final vamos a compartir los datos de contacto, pero me parece fundamental compartir con la comunidad, sobre todo para los hombres, que muchas veces existe mucho estigma con respecto a que los hombres pidan ayuda para cuestiones emocionales y psicológicas. Entonces, que sepan que está este recurso, que está este grupo de apoyo para ellos y que pueden llamar para inscribirse. Muchísimas gracias, José. Completamente gratuito este grupo también. Gracias. Muy bien, vamos a pasar ahora con las clases para padres, clases de violencia doméstica y del manejo de la ira. Aquí, bueno, sabemos que dentro de la violencia doméstica, cuando se abre un caso ante la corte, especialmente cuando está involucrado pues el Departamento de Niños y Familias, suelen generalmente, también cuando hay un tema de custodia, el juez suele ordenar a uno o a ambos padres que tomen clases de violencia doméstica o del manejo de la ira y también clases para padres para recuperar la custodia de sus hijos. Entonces, aquí quisiéramos preguntarle a Familias Unidas, a Amanda Banda, si nos pudiera compartir en qué consisten las clases de violencia doméstica que ofrece la agencia Familias Unidas. Claro que sí, nuestras clases son usualmente de 2 horas. Tenemos las clases los lunes, miércoles y sábados. Tenemos clases en inglés y español. Y también tenemos inscripción abierta. Y el costo para las clases los patrocina el Departamento de Víctimas de Crimen. Entonces ayudamos al cliente a aplicar y que les otorguen lo de víctima de crimen, y entonces es así como se pagan por sus clases. Y como lo mencioné, lo tenemos en inglés y en español. Excelente, muchísimas gracias, Amanda. ¿Cuántas sesiones son estas clases de violencia doméstica? ¿Tienen validez ante la corte? Sí, son 19 sesiones y sí tienen validez ante la corte. Perfecto, muchísimas gracias. También si nos pudieras compartir en qué consisten las clases del manejo de la ira y quiénes pueden aplicar para tomarlas. Usualmente las personas que vienen a tomar las clases son personas que tienen casos abiertos con el Departamento de Niños y Familias y están requeridos a tomar esas clases. Entonces, usualmente ya vienen y nos dicen necesito 10 o necesito 15 o 26. Ya vienen con un número exacto porque es el número que les da la trabajadora social o la corte. Entonces nosotros pues proveemos las que necesite la persona. Y pues cualquier persona puede inscribirse. También tenemos inscripción abierta para esos grupos. Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué horarios manejan? ¿Son presenciales? ¿Son virtuales? ¿En dónde se ofrecen?
Pues con la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Cambió mucho toda la estructura. Entonces, todas nuestras clases son virtuales. Las tenemos en la mañana, en la tarde, los fines de semana, durante semana. Entonces, dependiendo la necesidad de las personas, y eso lo digo porque a veces viene una persona y nos dice es que no puedo atender a la hora que lo estás dando, y hemos abierto clases hasta con una persona. Entonces, no, realmente tratamos de ayudar a las personas a que tengan todas esas requisitos que les está pidiendo la corte para que o no les quiten sus niños o los puedan recuperar. Entonces, hacemos lo posible. Maravilloso, muchísimas gracias, Amanda. Muy bien, vamos a pasar ahora sí con Marva Reyes de las clases para padres de la organización Padres Apoyando Juntos Logramos Más. Marva, si nos pudieras compartir cómo suele ser el tipo de crianza que se ejerce en los hogares donde hay violencia doméstica y de qué manera se afecta a los niños y qué es lo que ofrece este grupo de clases para padres para revertir esta situación. Adelante, Marva. Gracias, Cari. Pues sí, mira, desafortunadamente cuando hay violencia doméstica en los hogares, pues claro, esos niños tienen miedo, estrés, tienen problemas de conducta, pues baja autoestima, se aíslan, pues tienen problemas también en la escuela, ¿verdad? Y pues desafortunadamente, pues sí, también tienen esa replicación de patrones que mencionábamos anteriormente. Y pues como mencionábamos ahorita también, también da problemas para salud mental, físico, emocional. Y lo que hacemos en estas clases de padres, pues mencionamos mucho lo que es la crianza amorosa, desaprender y aprender nuevos patrones, nuevos hábitos, porque como mencionamos ahorita, pues sí, desafortunadamente venimos cargando con patrones y necesitamos ahora sí que desaprender todo, quedarnos con lo positivo que aprendimos de nuestros papás. Ya no estamos para juzgar a nuestros padres, sino hacer otras cosas diferentes, buscar ahora sí nuestros propios hábitos, nuestras propias costumbres, y claro, nuestros hijos no son iguales que nosotros, ¿verdad? Antes nada más con una mirada pues nos nos poníamos quietos, y ahora pues no, ahora ya hasta nos contestas y nos dicen pues ¿qué me miras? O algo así, ¿no? Entonces sí, tenemos que hacer cosas de diferente manera. Perfecto, muchísimas gracias. Estas clases para padres, digamos, ¿qué temas son los que se abordan generalmente? ¿Cuánto duran? ¿Qué horarios y modalidades se manejan? ¿Quiénes pueden tomar las clases para padres? Ok, pues ahorita estamos dando las clases por medio del Consulado Mexicano, gracias. Una vez más, ya tenemos varios años con el consulado, y antes, como dijo José, estábamos presenciales. Ahora ya después de la pandemia, pues nos dieron la oportunidad de hacerlo por Zoom. Son todos los jueves, es de 5 a 7. La modalidad es por Zoom, claro. Algunos de los temas que tocamos mucho, como mencioné, pues claro, el amor, ¿verdad? El afecto, la comunicación, la disciplina positiva, ¿verdad? Hay tantos temas. Este curso solamente se da por 12 clases, 12 semanas. Es todos los jueves, vuelvo a repetir, de 5 a 7 de la tarde por Zoom. Son todos los jueves. Para registrarse a estas clases, pues las pueden, Brenda García es la encargada de ahí en el consulado. Su correo electrónico es proteccion@sre.gov.mx. Su número directo es el 213-351-6821. También lo ponemos como propaganda ahí en el Facebook del Consulado Mexicano de Los Ángeles. Y claro que lo pueden tomar ahora ya. Después de la pandemia, como subió, vuelvo a repetir, incrementó la violencia doméstica en casa, porque ahora ya estábamos todos en casa, ¿verdad? Y el cónsul nos dio permiso pues para también invitar a las personas para prevenir violencia doméstica, y ahora ya podemos darle clases a las personas que no tienen un caso abierto, ¿verdad? Entonces es importante que pues desaprendamos hábitos que ya teníamos y hacer nuevos hábitos. ¿Okay?
Excelente, Marva. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Reiterarle a la comunidad que estas clases para padres no solamente, de hecho, pues es la invitación a que pudieran tomar estas clases para padres, no solamente ya que tienen el problema encima de que ya porque tuve violencia doméstica y el juez lo indicó y entonces buscan las clases. Si ese es el caso, acérquense al consulado porque aquí podemos ofrecerles ese servicio a través de la organización de Marva, pero también en general la invitación para cualquier persona que quiera pues desaprender estos patrones y aprender a ejercer una crianza sana y amorosa para prevenir la violencia doméstica, pues también ellos pueden inscribirse. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todas las agencias participantes. Estamos ya prácticamente a punto de cerrar este foro. Les agradecemos infinitamente a nuestros panelistas que han estado con nosotros aquí hasta este momento. Gracias también a todas las personas que nos siguen acompañando en este Facebook Live por estar con nosotros hasta este momento. Y vamos a cerrar con un mensaje final para las víctimas y sobrevivientes por parte de cada una de sus agencias. Si pueden dar mensaje final y sus datos de contacto, a dónde pueden las personas buscarlos, llamar, sus redes sociales, datos de contacto para la comunidad, por favor. Entonces, vamos a comenzar con el doctor José Corena. Adelante. Sí, bueno, la invitación, ¿verdad? Para las personas que quieran más información, que sientan que requieren de este tipo de tratamiento. Yo soy el director del Centro de Bienestar Familiar. El número es 213-361-0315. 213-361-0315. Tenemos las opciones de sean en la oficina o virtuales. Ahora no estamos limitados solamente a la oficina local, sino que podemos dar servicios en todo el estado prácticamente. Y mucho énfasis en prevención, como mencioné, ¿verdad? Y resolución de traumas. Entonces ahora hay mucho enfoque, especialmente conmigo, de entender cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja nuestra mente, ¿verdad? Y poder tratar de sanar de esos traumas complejos que hablamos, que nos tienen como atados, nos tienen como en una calidad de vida muy bajo. Entonces la idea es que hay métodos de cómo mejorar la vida, de cómo uno vivir más feliz, más contento, más relajado. Y de eso podemos ser mejores padres, esposos, padres, hijos, y poder tener una calidad de vida mucho mejor. Así que para las personas que requieran o quieran más información, ahí está el número. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctor José Corena, por esta valiosa información y gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora Rocío, por favor, si nos pudiera compartir datos de contacto de Casa de la Familia, organización Casa de la Familia y mensaje final para las víctimas y sobrevivientes. Adelante. Claro que sí. Bueno, tenemos nuestro sitio web, ¿verdad? Que es www.casadelafamilia.org. Ahí pueden encontrar el catálogo de todos los servicios que ofrecemos. Pueden ser en el condado Orange o también puede ser en Los Ángeles y pueden ver ahí las 3 ubicaciones con las que contamos. Recordarles que la mayoría de los servicios también son virtuales, así es que no haya ese impedimento, ¿no? Como antes de que no puedo trasladarme, pueden hacerlo en la comodidad de sus casas y a veces no tienen con quién dejar sus niños, ¿no? Entonces también por eso no van. Así que eso no les impida, son servicios virtuales. Y también tenemos el número de teléfono que es el 877-611-2272. Tenemos horarios de oficina de 8 a 5 de la tarde. Más sin embargo, si ustedes quieren una terapia psicológica, a veces son horarios diferentes. Este es el horario administrativo, pero ustedes pueden tener un acuerdo con su terapeuta y pueden tener quizás sus terapias un poquito más tarde. A las 6, 7, ¿no? Entonces, llamen y vean los servicios que tenemos ahí para ofrecerles, que son bastantes. Y también, pues, el mensaje final sería el beneficio de buscar ayuda es que vas a vivir tu vida.
no vas a vivir la vida del trauma de las generaciones pasadas, no vas a vivir los patrones aprendidos, puedes vivir la vida que tú mereces y que tus hijos merecen y que vas a alcanzar un cambio en varios niveles, puede ser psicológico, individual, puede ser familiar, porque con que uno vaya a veces a terapia cambia el sistema. Entonces, pues yo les invito a que no tengan esa timidez, están a un pasito de su felicidad y pueden contactarnos y buscar el primer paso, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Rocío. Gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a Casa de la Familia por todo el apoyo de siempre. Gracias. Vamos a pasar ahora con Marva Reyes. Querida Marva, ¿nos podrías compartir datos de contacto nuevamente para el tema de las clases para padres y mensaje final para la comunidad? Adelante. Sí, claro que sí, gracias, Cari. Pues para las clases aquí en el consulado, repito, el correo electrónico es proteccionconlan13@sre.gov.mx. El número directo de Brenda García es 213-351-6821. Y pues mi mensaje final es de que no están solos, simplemente a veces lo que más nos cuesta hacer es levantar la mano y pedir apoyo. Entonces, pues yo les invito a que, pues sí, ahora sí que con todo y pena y con todo y miedo, levanten la mano y buscar apoyo. Hay muchos recursos en la comunidad tan valiosos que a veces también hasta son gratis, ¿verdad? Como nos apoya el Consulado Mexicano, perdón, de Los Ángeles, pues de Santa Ana, hay muchos, y en todos lados. Nosotros pues referimos también a Familias Unidas, a Casa de la Familia, o sea, hay tantas agencias que de verdad brindan apoyo y pues lo único que les digo solamente es preguntar, solamente levanta la mano y hay recursos, ¿ok? Gracias. Excelente, Marva. Muchísimas gracias por esta valiosa información y gracias por tu presencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos ahora con José García del grupo Hombres con Propósito. Datos de contacto y mensaje final. Adelante, José. Bueno, el número de teléfono es el área 626-941-7121 o pueden llamar al Consulado General de México en Los Ángeles. Y bueno, también como mensaje final es que dense la oportunidad, liberen a sus hijos de la violencia, libérense ustedes mismos y cambien las siguientes generaciones, porque siempre hay oportunidad para el cambio. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, José. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y cerramos con la doctora Amanda Banda. Si nos pudieras compartir, por favor, datos de contacto y mensaje final. Adelante, Amanda. Claro que sí, Familias Unidas está en el este de Los Ángeles, pero nuestras clases y todos los programas son virtuales. El número de teléfono es el 323-430-4200 y nuestra página de internet es www.familiasunidasla.com. Y el último mensaje sería: el día del cambio es hoy, no esperen más. Está mucha ayuda disponible para ustedes y estamos listos para ayudarlos. Excelente, Amanda. Muchísimas gracias por esta valiosa información y gracias también por acompañarnos el día de hoy en este foro informativo. Y bueno, por parte del Consulado General de México en Los Ángeles, el Departamento de Protección, particularmente esta oficina que es la Política de Vinculación y Atención Integral para la Mujer, en donde atendemos los casos de violencia doméstica, queremos pues compartir que para todas las víctimas y sobrevivientes que no están solas, que sí hay esperanza, que sí hay sanación, que sí hay vida más allá de la violencia doméstica y que es 100% posible para ustedes sanar y tener una vida plena. Si requieren algún tipo de información o apoyo, pueden acercarse a recibir los servicios integrales que ofrecemos aquí en el consulado. Pueden llamar al teléfono 213-351-6814, es el teléfono directo de aquí de la oficina, 213-351-6814. Pueden llamar o dejar su mensaje de voz con su nombre, teléfono y datos de contacto para podernos comunicar. También el correo electrónico es proteccionconlan3
sre.gov.mx. Y bueno, para cerrar, les diría pues agradecer a todas las personas que nos acompañaron hasta este punto en este foro informativo. Agradecerles también a todos nuestros panelistas. Muchas gracias por su tiempo y por la información que compartieron. Y les diría lo que siempre les digo a las connacionales y a los connacionales que vienen aquí a solicitar asistencia. Aquí y ahora pueden iniciar su proceso de recuperación y empoderamiento. Y están todos estos recursos disponibles para ustedes. Recuerden que nunca es tarde para pedir ayuda y nunca es tarde para sanar. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Y si nos ayudan compartiendo esta información, se los vamos a agradecer. Que tengan excelente tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Gracias.